¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo programa de tiempo de oración, momento en que podemos compartir no solamente la palabra, que lo hemos dicho en otras oportunidades, sino que primordialmente estar orando, estar en la presencia del Señor, tener comunión también, si no necesariamente a veces podemos tener comunión cuando estamos juntos, sino que cuando estamos por estos medios, en Zoom, a veces también nos queda otra vez que reunirnos por ese medio, también tenemos comunión, pero cuando está usted viéndolo por la señal 15.1, también lo está viendo por Cable Mundo y está ahí en su espacio y nos está viendo por la pantalla, también es una forma de tener comunión, pero principalmente la comunión es con el Señor. Esa es la principal comunión, la que tenemos que tener todos los días, mi hermano Miguel. ¿No le parece? ¿Cómo está usted? Muy bien, bendecido. Espero que también mis hermanos estén muy bendecidos. De hecho, ya somos bendecidos en la palabra del Señor, porque estamos en Cristo. Cristo vive en nosotros, por lo tanto somos bendecidos. Así que es un agrado poder compartir con ustedes y siempre recordarles que este programa, Tiempo de Oración, está hecho no es el programa del hermano Claudio y del hermano Miguel, sino que es el programa que el Señor ha preparado para usted, para que podamos aprender juntos un poquito más sobre la oración, sobre el crecer, y lo que el Espíritu Santo nos guía a que aprendamos, su palabra, que finalmente la idea de orar tiene que ver con eso, conversación. Nosotros hablamos con el Señor nos habla por medio de su palabra, y así nos edificamos juntamente entre hermanos y con nuestro Señor. Amén. Y lo bueno es que podemos ir a aquel que nos entiende, el Padre entiende como nos cuesta a veces tal vez ser un mejor cristiano, como nos cuesta luchar en medio de todo este torbellino de este mundo. No digo que la vida cristiana sea todo un martirio, sino que hay momentos de batalla en que tenemos que estar en la presencia del Señor, aun cuando las circunstancias sean adversas. La palabra nos dice por ahí en Isaías 53 que Jesucristo es un varón, se profetizó acerca de él, que era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Si él es así, un varón de dolor experimentado en quebranto, entiende cuando vamos a su presencia, entiende, participó, dice, de todas las cosas que nosotros participamos en la tierra, a fin de poder entender nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Así que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Así que a él cuando oramos, vamos a ese varón de dolores, pero que ahora es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y aún dentro de todo ese reinado que tiene, pasó por la humanidad y nos entiende perfectamente. Así que podemos ir con confianza a aquel que comprende cuando estamos pasando por momentos difíciles. Y a ese varón de dolor experimentado en quebranto, que ahora es el Cordero que fue inmolado, pero que ahora es Rey de Reyes, Señor de Señores, vamos a orar. Vamos a entrar a la presencia del Padre por medio del Señor Jesucristo, mi hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios. Entramos por tus atrios con alabanza, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, porque hoy ya no tenemos un sumo sacerdote, como decía mi hermano, que no nos entiende, sino que nos entiendes, nos proteges, nos proviste del Espíritu Santo. Desde el inicio de tu vida tierra, el Espíritu Santo estuvo presente en ti, luego el Padre lo dispuso para que esté en nosotros. Gracias, Señor, por ser un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sabemos que te tenemos por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros para elevar nuestras súplicas, para elevar nuestras alabanzas, para elevar nuestra gratitud y adorarte, Señor. Gracias, porque si no fuese por ese Espíritu Santo, no estaría haciendo esto ahora, no estaríamos con mi hermano Claudio haciendo esto ahora, no. Definitivamente estaríamos haciendo cualquier otra cosa. Pero estamos hoy adorándote y bendiciéndote y orando a ti, porque el Espíritu Santo es el que nos reveló que tú existes, es el Espíritu Santo el que nos reveló que tú nos amaste, es el Espíritu Santo el que nos reveló que tú eres nuestro Señor, nuestro Todopoderoso, el que va con nosotros, el que pelea con nosotros.
Y ya no eres el Dios del pueblo, Aleluya. sino que eres el Dios que vive en su pueblo, Cristo en nosotros, por medio del Espíritu. Gracias, Señor. Sí, Porque Señor. cuando pienso en esto, tiendo a decir lo mismo que David, Señor. ¿Quién éramos nosotros para que tuvieras de nosotros memoria? ¿Quiénes somos nosotros para que nos visites, Señor? Nos hacen poco menor que los ángeles. Nos coronaste de gloria y de honra, Señor. Nos hiciste enseñorear sobre todo lo que creaste, Señor. Cuán grande es tu nombre, Señor. Cuán grande es tu nombre, Señor. Fue tan poderoso el llamarnos y el tener preparado un plan de tal manera de seguirnos amando para siempre. Gracias, Dios, porque no te apartaste de nosotros. Padre, gracias, porque nos diste la entrada nuevamente como hijo pródigo. Nos recibiste siempre siendo hijo. Estábamos fuera, gastamos la herencia, nos equivocamos, pero siempre tú con los brazos abiertos esperando, con el anillo, con la capa, para volver a ponernos en la posición, Señor, porque somos benditos en ti, con toda bendición en los lugares celestiales, Señor. Eso es lo que dice tu palabra, en eso creemos, nos afirmamos en eso, y lo creemos porque tu Espíritu Santo nos convence de sí. Eres tú viviendo en nosotros que nos convence que así es. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí es donde apoyamos nosotros nuestra fe, en que tenemos certeza y convicción, plena convicción, que lo que tú prometes lo haces, Señor. Lo que le prometiste a la humanidad, lo cumpliste. Sí, lo que está por cumplirse, lo cumplirás, Señor. Es así. Individualmente, cada cosa que nos has prometido también se va a cumplir, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Lo que tú digas que haces, eso harás, Señor. En esa confianza nos paramos. Por eso eres el yo soy, el que es, que fue y que será eternamente. No hay sombra de variación en ti. No hay sombra de variación en ti. Tú permaneces siempre igual. Y eso nos hace confiar. Que no hemos confiado en un ser de piedra, de madera, en un ser humano imperfecto. Hemos confiado en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el Yo Soy. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Sabemos que tú nos perdonas y es por eso que siempre está en nuestro corazón el adorarte, porque recibimos el perdón tuyo para la renovación de nuestros entendimientos, Señor. Crucificamos este día el hombre humano que está en nosotros, para que tu Espíritu hable con mis hermanos y nuestros hermanos también nos bendigan por medio de la oración a nosotros, Señor, a distancia, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Tomamos asiento. Amén. Y durante el transcurso del programa va a estar apareciendo un número de teléfono, ahí precisamente está, para que nos escriba a ese número, nos puede mandar un mensaje, un audio, y ahí nos cuenta usted por qué quiere que estemos orando por usted, cuéntenos su necesidad, escríbanos su necesidad, y en el transcurso del programa o en la semana vamos a estar orando por eso. Y antes de partir ya de lleno, mi hermano Miguel, le voy a dejar a usted para que pueda hacer una invitación a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos están viendo. Amén. Si usted quiere congregarse, no se ha estado congregando, le ha faltado un lugar donde poder asistir y compartir con el pueblo de Dios, le invitamos a nuestra iglesia. Iglesia Bendecidos para Bendecir. Nosotros nos estamos reuniendo para culto todos los días domingo a las 10:30 de la mañana en el Hotel Alma Cruz. Esto está ubicado Alameda con San Antonio 65, a pasos del Metro Universidad de Chile y Santa Lucía. Así que le invitamos para que participe con nosotros, una reunión donde elevamos alabanza, compartimos con los hermanos, oración también, y también, por supuesto, la palabra del Señor y las instrucciones que recibimos cada domingo para el devenir de cada semana. Así es que vaya, es necesario. La palabra dice, Pedro nos exhortaba a que no nos dejemos de congregar como algunos le hacen una costumbre. Entonces usted dé vuelta ese texto y haga una costumbre el ir a buscar del Señor. Por supuesto, si es que está en sus planes el ir a buscar del Señor, y por supuesto si es que tiene movilidad. Sabemos, mi hermano Claudio, que hay personas que a veces están con la imposibilidad de inmovilizada y entendemos que no pueden ir y ocupan programas como esto, y tenemos la bendición que hay programas de televisión que pueden llegar a su casa con la palabra y bendecirle. Pero si no es su caso, entonces le invitamos, asista, es bueno que el cuerpo comparta juntos en armonía, así que no falte. Amén, mi hermano Miguel. Bien, vamos a seguir en este estudio que estamos realizando, conversando con nuestro hermano Miguel con respecto al camino hacia la madurez. Es muy importante en este proceso
de la vida cristiana comienza recibiendo al Señor Jesucristo, entregando nuestra vida a Él, y comienza todo un proceso de crecimiento que llamamos madurez espiritual, donde vamos conociendo progresivamente más y más al Señor. Nuestra fe va aumentando en la medida que también vamos confiando en el Señor y vamos conociendo. Pero también vamos madurando no solo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no solamente vamos conociendo más la Escritura, sino que la vida cristiana no consiste solo en saber ciertos asuntos, cosas teológicas, sino que es parte de eso. Hay que saber doctrina, hay que saber enseñanza, pero principalmente vamos creciendo en carácter, vamos creciendo en medio de las pruebas, vamos siendo más tolerantes y confiando en el Señor en medio de eso, y en nuestras relaciones con los demás, con la iglesia, principalmente con los hermanos de la iglesia. Y esa transformación también se va de carácter, esa semejanza, como lo llama la palabra, a Cristo, que nos va haciendo más semejantes cada vez más al Hijo de Dios. Se empieza a notar, lo empezamos a notar nosotros, esa transformación en nuestras relaciones, en el culto con los hermanos. Nos vamos interesando, empezamos a amar, empezamos a ser más tolerantes, empezamos a entender el sufrimiento del otro, así como el otro empieza a entender lo mío. Nos vamos alentando, y eso es crecimiento y en madurez, pero también eso va hacia afuera. Ese carácter también de madurez cristiana se empieza a manifestar también donde trabajamos, cómo tratamos a la gente de nuestro alrededor, ya sean cristianos o no sean cristianos, cómo tratamos a nuestros seres amados, nuestros seres queridos, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros esposos. Todo eso, cómo administramos los recursos que el Señor nos ha dado, que también es parte de la madurez o de la cultura, te podría decir así, del reino. Y todo eso nos va afectando y se supone que nos va haciendo mejores ciudadanos, mejor persona en general, y vamos siendo transformados progresivamente. Y esa transformación le llamamos madurez y crecimiento. Nosotros estuvimos hablando con respecto, y tomamos un ejemplo de la iglesia de Corinto, que aún teniendo todas sus capacidades, todos los dones, teniendo esas cosas que muchos anhelamos en estos tiempos, de esas virtudes y el poder del Espíritu Santo, aún así les faltaba crecer, madurar más. Y eso se nota por la forma de compartir, de cómo se comportaban, de cómo trataban los asuntos cuando habían dificultades en medio de ellos. De hecho, en el momento, el Pablo, cuando le empieza a encarar ciertas cosas, diciendo no hay ninguno que pueda solucionar las cosas, porque había división, y eso es parte de la inmadurez. Cuando hay elementos, hermanos, que dividen, o uno mismo sea parte de esa división, de llevar el cuento a otro hermano con el fin de dividir, eso no está bien. Y Pablo aquí empieza a encarar, porque estaban viviendo vidas que no correspondían, y no había nadie que dijera nada al respecto. Entonces había mucha división. De hecho, Pablo en un momento dice, no hay nadie que pueda poder resolverlo, no hay nadie maduro, no hay nadie más crecidito que los otros que pueda poder intentar resolver esto. De hecho, dice, ya es un problema que tengan los problemas. No puede ser que ya tengan esas dificultades, y ahora teniéndolas no las saben resolver. Ya es una falta, dice, que tengan problemas entre los hermanos. Ya de ahí ya partimos mal. Pero ahora peor todavía si no lo saben resolver. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo con nuestro hermano Miguel, que tenemos. Pablo les dice, ¿acaso no pueden soportar el agravio? ¿Tanto les cuesta, si lo ofendió el hermano, tanto les cuesta no poder perdonarlo? ¿Es tanto lo que van a sufrir por tener que decir, ya te perdono, hermano? Pablo le recomienda, ¿no es mejor sufrir el agravio o la ofensa que tener que pasar por esta situación tan dolorosa de tener que participar de la división del cuerpo de Cristo y de esto que le está pasando, y que yo les tenga que además estar reprendiendo? Se podrían haber evitado todo eso si simplemente actuaran como personas maduras. Soporten la ofensa
o el agravio, ¿no, mi hermano Miguel? Amén, así es. Es importante que, como decía mi hermano, entender que en esta relación con Dios, en el crecimiento, parte del crecimiento es que podamos interactuar bien con el cuerpo de Cristo, ¿ya? De hecho, hoy vamos a hablar justamente de eso. La falta de unidad producto de la inmadurez, hará inefectivas nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque las oraciones tienen estorbo cuando estamos en discusión con nuestro hermano, con el cuerpo de Cristo. Y yo quería, para que comencemos, no voy a leer aquí el que tengo, primero quiero dar una lectura a Efesios 4, 15, 16, ¿ya? Que tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando. Efesios 4, 15, 16, Pablo le está dando recomendaciones a la iglesia justamente respecto del cuerpo. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no nos edificamos bien como cuerpo, cuando no hay amor, pero también cuando no entendemos nuestras coyunturas, ¿ya? ¿Por qué hay estorbo en las oraciones y por qué no pasan las cosas? La palabra dice que si hubiesen dos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? El Señor siempre quiere que hubiesen acuerdo. La coyuntura, ¿ya? Son las articulaciones de nuestros huesos en el cuerpo. Por ejemplo, hay una coyuntura. Es importante esto, pareciera que no, pero sí, porque Pablo está tratando de explicar algo. Las falanges tienen coyuntura con el hueso de la mano con el hueso de la muñeca con el codo con el húmero con el hombro, la clavícula que está en el hombro con la cabeza, acá el cuello con la cabeza, y en fin, todo el cuerpo unido por coyuntura. Y Pablo lo que está hablando es que hay coyunturas, dice que unido por las coyunturas. Entonces, ¿por qué hay divisiones? Porque nosotros lidiamos con dos naturalezas, lo hablábamos anoche, hay dos naturalezas con las que lidiamos. Y la división se produce básicamente porque en nuestra inmadurez nosotros miramos el hombre carnal de la otra persona. O sea, es con mi hermano Claudio. Mi hermano Claudio tiene una naturaleza natural en él y una espiritual, yo también. Si nosotros queremos poner de acuerdo a las naturalezas carnales, eso es imposible, mi hermano. No se puede. Nunca vamos a estar de acuerdo. El hombre que el hermano Claudio tenía que crucificar, la carne que él tiene y la que yo tengo, nunca van a estar de acuerdo. Entonces, como se oponen entre sí, no podemos estar de acuerdo si no somos espirituales. Pero cuando somos seres espirituales, que es a lo que el Señor nos llamó, ¿cierto? Este proceso de madurez que nos hace entender que debemos ser más espíritu que carne. Por ende, espiritualmente sí podemos tener acuerdo, porque ahí es el mismo Espíritu Santo el que está en ambos. O sea, las divisiones por las cuales se produce esta ineficacia en las oraciones es netamente porque no hemos querido ver al espiritual que está en mi hermano, y por eso no hay unión. Nosotros no tenemos la capacidad humana de unirnos. Esto es súper importante, hermano, porque escuchamos siempre, unámonos, ¿cierto? Unidos podemos más. Pero carnalmente, humanamente, el ser humano no tiene la posibilidad de ser unido. Por eso, cuando Dios y el Espíritu Santo no estaban en la tierra, el mundo era un caos de guerra, tras guerra, decenios, centenios y milenios de guerra. Y actualmente, ¿dónde hay guerra? Donde no hay acuerdo. Entonces, entre los hijos de Dios, existe la posibilidad que el Espíritu no nos detenga y nosotros nos hagamos guerra y nos disparemos, hermano Claudio. Imposible, no debiese pasar, porque el que nos gobierna es el Espíritu Santo. El problema está, y la división está, cuando nos gobierna nuestra carne y además estamos mirando la carne del hermano. Entonces, si yo me gobierno por mis deseos personales, mi hermano Claudio se gobierna por los de él personales, y yo más encima cuando juzgo la medida de mi hermano lo hago mirando su vida carnal, y él la mía carnal, la que supuestamente estaba crucificada, entonces no vamos a tener nunca acuerdo. Y va a pasar lo que nosotros tenemos aquí, Mateo 18, 19, y ahí le devuelvo a mi hermano Claudio. Mateo 18, 19, otra vez digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que se pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesús sabía, mi hermano, que en la unión iba a pasar algo. Aquí lo que está diciendo es que cuando se ponen dos de acuerdo, lo que le pidan al Padre Él lo hace. Probablemente
hay que comenzar a ponerse más de acuerdo en pedir cosas para recibir. Eso es lo que Jesús nos está invitando, ¿no es cierto, mi hermano Claudio? Así es, mi hermano Miguel. Bueno, no solamente uno está de acuerdo cuando se pone de acuerdo. A ver, oremos para que ocurra esto en la nación. Entonces uno entiende que solamente la unidad la va a provocar la causa por la cual estemos orando. Oremos para que sane tal persona. Mira como qué unidos somos, que estamos orando para que sane tal persona. Pero como ejemplo, con el hermano Miguel, ¿qué le parece que oremos por la hermana tanto que está enferma? Sí, hermano, pongámonos de acuerdo, nos ponemos en unidad y lo que nos está uniendo es la causa de la hermana. Pero yo con mi hermano Miguel nos llevamos mal. Entonces, no, si lo que está diciendo ahí es que es la causa por la que estamos orando, es lo más importante. Da lo mismo si nosotros nos llevamos mal o tenemos un desacuerdo. No, mi hermano. Primero yo tengo que estar de acuerdo con mi hermano, estar en unidad con él. Y ahora pongámonos en acuerdo para orar por esa situación. Entonces, si en una congregación, decimos una congregación de oración, decimos, pero hay desacuerdo entre los mismos hermanos, entonces no, si lo lindo es que nos juntemos a orar, que hagamos ayuno, pero hay lío entre los mismos hermanos que no se soportan o más adelante lo vamos a ver luego que empiezan a albergar ciertas cosas. Entonces, ¿cómo va a ser posible que vamos a tener comunión con el Señor? Mire, es tan delicado esto, es tan delicado cuando, como decía mi hermano, hay una manifestación de la naturaleza vieja, la naturaleza carnal, una naturaleza espiritual. Es muy evidente para decir, pero ¿cómo puedo saber yo que estoy gobernado por la naturaleza antigua, por la naturaleza carnal? Salta luz afuera inmediatamente en cuanto a los comportamientos que podamos tener. Es tan grave el que no podamos tener la falta de comunión, la falta de unidad, que entorpece nuestra comunión con el Señor. Yo creo que no hay nadie, ningún hijo de Dios que diga, no, a mí me da lo mismo tener o no tener buena comunión con el Señor o entorpecer ese vínculo que tengo con el Señor. Me da lo mismo. No puede haber nadie con esa característica. Mire lo que dice Marcos, capítulo 11, versículo 24 al 25 y 26, dice. Y esto es como muy drástico, muy radical, dice. Por tanto os digo, lo dijo el Señor Jesús, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y a continuación dice algo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Mire cómo queda sujeto el perdón. Uno podría decir, pero si es gracia, ¿por qué si el perdón no depende de lo que yo haga? En cierta manera sí, es Jesucristo el que pagó. Si hemos cometido faltas, vamos al Señor Jesucristo y confiamos en la sangre del Señor Jesucristo. Pero por alguna razón esto está diciendo que queda bloqueada esa liberación que necesitamos nosotros también para poder tener comunión con el Señor. El Señor quiere tener comunión con nosotros, pero está impedida porque yo no estoy perdonando a otro. Por lo tanto, quedo atado, quedo sujeto. Tampoco os perdonará mi Padre. No es que no es que no haya perdonado todas mis ofensas, sino que ese perdón no se puede manifestar. Queda atado, queda sujeto al perdón que yo pueda ejercer también contra otro. Por eso que es tan delicado. Y uno podría pasar por alto, uno podría decir, no, si da lo mismo, nos da lo mismo. ¿Cómo vamos a querer entorpecer nuestra comunión con el Señor, que es lo principal? De la comunión con el Señor depende nuestra vida espiritual. De nuestra comunión con el Señor depende mi victoria constante, diaria. De mi sustento, depende todo depende de la comunión que yo tenga con el Señor. Y la voy a tirar por la borda solamente porque yo no quiero perdonar a un hermano, porque no quiero estar en armonía con otro. Entonces, por eso es tan delicado, mi hermano, que uno no puede menoscabar el tener comunión con el Señor o decir que da lo mismo como yo me lleve o no me lleve con los hermanos. Si alguien me dijera, ¿sabes? Si eso tú no perdonas, tu comunión con el Señor va a tener problemas. Sí, mire, hay un texto de la palabra, 1 Pedro 3:7, y esto es para las familias, porque a veces tenemos problemas con la iglesia, pero a veces los problemas los tenemos con nuestra misma esposa, con nuestra misma pareja, con el que está al lado. Dice 1 Pedro 3:7, de la misma manera, ustedes maridos
tienen que honrar a sus esposas. Este texto es muy fuerte para nosotros los hombres, ojo. Tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. O sea, hay que entenderla. ¿Qué es lo que dice usualmente uno, copiado desde el mundo? Nadie entiende a las mujeres. ¿Quién la entiende? No, mira, Claro. la palabra te dice, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil. Obviamente que corporalmente es más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes, o para que tus oraciones no tengan estorbo, dice la palabra en otra traducción. O sea que los esposos, nosotros los hombres, si tú eres hombre y eres esposo, ¿cierto? Y estás ahí mirando, o si eres un joven que se está preparando para el matrimonio, es crucial que honremos a nuestras esposas y además las tratemos de entender, hagamos lo posible por tratarlas con un buen entendimiento. ¿Por qué? Porque si no, nuestras oraciones van a tener estorbo ante el Señor. Y la palabra es muy clara. O sea, si tú eres esposo y estás teniendo problemas de estorbo, a lo mejor, y te pusiste en buena con los hermanos de la iglesia, pero no ha pasado nada, es porque a lo mejor se te está olvidando también esto. Entender a tu esposa, honrar a tu pareja. Entonces, efectivamente, hay estorbo. O sea, ¿qué quería analizar esto? Porque muchas veces hay hermanos que dicen, no, si yo no tengo problemas con nadie, y tienen el problema en su casa. Y eso no, cuando nos pasa eso, es terrible, porque el Señor nos advierte y nos dice, tus oraciones van a tener estorbo. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir, el estorbo es mi hermano. Y esto también pasa con los hermanos. Cuando tenemos una discusión con nuestros hermanos, con nuestros pastores, con los líderes y con los que nos rodean, nosotros estamos con un estorbo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a orar y queremos presentarle o peticiones o adorar o decirle algo al Señor, el Espíritu Santo del Señor, que es el Señor mismo nosotros, nos va a decir, anda y agüénate con tal persona, te equivocaste, no tienes que hacer eso. Es por eso que hay estorbo, porque uno no puede presentarse libremente porque el Señor me empieza a pedir, Él a mí, anda a regularizar tu situación, porque Él no quiere que nos airemos entre hermanos. Aquí dice, no pelear con la mujer porque también es coheredera de la gracia que el Señor le ha dado. Eso significa que está diciendo que tu esposa es tu hermana en Cristo también. Por lo tanto, en realidad esto está usado para todos los hermanos, para la comunión en el Señor. Importante, mi hermano, eso que es lo que estamos tratando, y tan delicado, tan fino, sobre todo que tiene que ver con la relación con el Señor. A veces uno se pregunta, ¿por qué no tengo respuesta a mis oraciones? Uno dice, es que te falta fe, hermano. O le buscamos hartas explicaciones. Que es raro, yo he orado al Señor y busco la presencia del Señor y mi vida no es fortalecida. Le dije, Señor, líbrame tal vez de esta tentación y caigo de nuevo. ¿Qué pasa? Entonces, también es un estorbo en el sentido de que no tenemos respuesta. Entonces, a veces es más amplio, no es blanco y negro solamente. No, lo que pasa, hermano, que seguramente, mira, analiza tu vida. Partamos por ahí. Analiza tu vida. ¿Cómo está tu relación, como dice mi hermano, con tu esposa? Se perdonan, hay una... con tu hijo, con la familia en general. Y si uno empieza a... Sí, parece que hay algo que yo tengo ahí, a lo mejor por ahí va la cosa, que mis oraciones tienen estorbo y yo le estaba pidiendo al Señor, pero el Señor está esperando que perdone. Entonces, bien, vamos a continuar en unos momentos, está muy bueno, y vamos a ir a un momento del avance y volvemos. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y también
también se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Hablemos un buen tema con un buen invitado. El desafío es todo en 30 minutos. Cada lunes a las 22 horas, minuto 30. Una buena conversación e interesantes invitados. Conduce José Luis Urel. Somos el 15.1. Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar Ernesto Pinto. Cada lunes a las 22:30 horas por el 15.1. Ya estamos de regreso en su programa Tiempo de Oración y escuchábamos a nuestro hermano Marcos Salinas, los que esperan
en Jehová. Bien, antes de estar orando por las necesidades que va a orar nuestro hermano Miguel, le queremos reiterar la invitación. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, o si le parece que ahí donde está no está cómodo, todo lugar debiera ser cómodo, donde nos reunamos, donde está el cuerpo de Cristo, está la presencia del Señor. Esto de que nos dividimos en denominaciones no está bien, y Dios, el Padre, ve solamente un asunto, ve su iglesia. Pero como seres humanos que tenemos ahí denominaciones, hay distintas congregaciones, y de cierta manera está bien. Pero si usted por alguna razón diga, no, no me queda lejos, ya me queda muy cerca, queremos invitarlo a que, si quiere usted, lo puede hacer también con nosotros, puede participar con nosotros en nuestra congregación Bendecidos para Bendecir. Nos reunimos todos los días domingos en el Hotel Alma Cruz. Hotel Alma Cruz queda en San Antonio 65. ¿Qué horario? En la mañana, no es en la tarde. Congregaciones que se reúnen en la mañana y en la tarde, otro en la tarde y otro en la mañana. Bueno, nosotros solamente en la mañana, a las 10:30 de la mañana, tenemos una hermosa reunión, un hermoso culto de adoración, hay comunión con los hermanos, recibimos la palabra, hay alabanza, podemos orar los unos por los otros. Así que lo queremos invitar a participar con nosotros, Congregación Bendecidos para Bendecir. El Hotel Alma Cruz, como ya le hemos dicho, queda en San Antonio 65, muy cercano al Metro Universidad de Chile o Metro también Santa Lucía. Si no va en metro, también hay buena locomoción por la Alameda, porque está a pasos de la Alameda. San Antonio 65 es prácticamente a la entrada de la Alameda. Así que lo dejamos cordialmente invitado todos los días domingo. Amén. Entonces, bien, vamos ahora a dedicar unos minutos a estar orando por las necesidades, por lo que el Señor ponga en nuestros corazones. Usted acompáñenos ahí donde está. Hay hermanos que necesitan, la iglesia necesita de la oración del Señor. No, anhelamos muchas cosas para la iglesia, que el Señor manifieste su poder, que derrame de su Espíritu Santo, que venga su reino. Por eso nos enseñó el Señor Jesucristo a orar por eso. Entonces queremos presentar también nuestra nación, también es una carga para nosotros, debiera ser, no son solamente nuestros asuntos. Y cuando estamos aquí orando, procuramos también que usted se pueda unir a nosotros para estar orando por esa necesidad. Y sabemos que cuando oramos nos estamos poniendo de acuerdo con Dios, nos estamos uniendo a sus deseos, porque esos son los deseos buenos para nosotros, para la iglesia, para el ser humano, para nuestra nación. Así que nos unimos a Él y hacemos lo que Él nos dice. Oren, ¿quieren que yo haga esto? Pídanmelo. Y si se lo pedimos, creemos que Él lo va a estar realizando. Así que, mi hermano Miguel, vamos a orar. Amén. Oramos, Señor. Señor, vamos ante tu presencia nuevamente, una vez más, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo, Señor, que nos proveíste de tu Espíritu para vivir dentro de nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro Señor y por haber decidido hacer esta relación con nosotros, Señor. Es gracias a eso que podemos elevar a ti alabanza, bendición y también súplicas, también pedirte, también presentarte a ti las necesidades. Como decía mi hermano, no solo las necesidades personales, Señor, si bien hay hermanos que sabemos, Señor, que están con enfermedades, hermanos que están sufriendo problemas financieros, problemas de drogas con sus hijos, problemas familiares, Señor. Es así, sabemos, Señor, que es así. Pero también entendemos que muchas cosas provienen de la maldad que está desatada en nuestra nación, Señor. Señor, y sabemos, Padre, que este mes, Señor, durante todo este mes, pensamos en lo que pasó, Señor, en nuestro país hace ya un par de años, Señor, con un gran estallido social, Señor, que sacó lo mejor y lo peor de nosotros como nación, Señor, como seres humanos. No fueron tiempos, al menos para los que tenemos menos de 4 o 5 décadas, Señor, de vida, no habíamos visto algo así de esa magnitud, Señor. Y Señor, eso fue acompañado por un proceso de pandemia, Señor, que efectivamente, por un lado calmó las aguas, pero por otro lado también nos hizo ver la parte buena de nosotros, Señor, apoyarnos unos a otros como chilenos, Señor, y
y tratar de hacer que nuestra nación no fuera de las naciones más complicadas, sino que una nación que no pasara con tanto sufrimiento esta gran pandemia que hubo, Señor. Y ahora estamos desde el otro lado de la historia, Señor, y nos hemos dado cuenta, Señor, que mucho de lo que pasó, Señor, al final nos trajo algunas cosas que son negativas para nuestra nación, Señor. Está entrando la delincuencia desatada, ya no desde ayer, sino que desde hace muchos años ya. Y no solamente hay delincuencia, sino que también hay corrupción, Señor. Y probablemente antes también la hubo, Señor. Pero nosotros nos presentamos, Señor, como iglesia, no pertenecientes a un partido político, a una visión política humana de ver las cosas, porque nosotros tenemos una visión política, pero la de tu reino, Señor. Tu reino también tiene política, tiene cultura, tiene arte, está ahí, porque tú lo creaste, tú nos creaste a nosotros, tú diste esas cosas a los hombres. Señor, y es por eso, Señor, que te pedimos justicia, Señor. La viuda te pedía justicia. Tú nos diste esa parábola para entender la necesidad de orar siempre sin desmayar. Pero obviamente que también queremos orar por nuestra nación, Señor. Y hoy, específico, vamos a hacerlo por eso. Te pedimos, Señor, que tú interfieras en nuestra nación, Señor. Que tus ángeles ministradores tomen lugar, sí, Señor. Acampen sobre los que le temen y los defiendas, Señor. Porque no queremos, Señor, vivir más en nuestra nación así, tan desprotegida a medio de seguridad, Señor. Con las instituciones militares y de orden devastadas, Señor, mermadas, tanto por las corrupciones dentro de las instituciones, también como por el pueblo, Señor, que se ha ido en contra de las instituciones, menoscabando a todas las instituciones de orden, Señor. Lo que tampoco es bueno, Señor. Claramente, Señor, hay divisiones en nuestro país. Señor, el mundo de nuestro país se está polarizando, Señor. Los jóvenes, las nuevas generaciones, Señor, vienen totalmente polarizados, Señor. Personas que tienen un pensamiento de derecha extrema y otros que tienen uno de izquierda extrema. Ya no hay tanto pensamiento de centro, Señor. Viene una generación donde, si les importa la política, están en los dos extremos del pensamiento, y si no les importa la política, no están en ningún lado porque no les interesa. No les interesa quién gobierne el país, rayan los votos, les importa un carajo, Señor. Esa es la verdad, Señor. Y así está nuestra nación. Pero, Señor, nosotros tenemos fe en de que tú puedes intervenir en nuestra nación para una bendición, Señor. No nos quejamos, Señor. No creemos que somos la peor nación del mundo. Te queremos dar gracias por las cosas buenas que hay en nuestra nación, Señor. Porque aún tenemos instituciones, porque aún se respetan las instituciones, y aunque han venido de capa caída, como decimos en buen chileno, Señor, tú has mantenido, Señor, has mantenido las cosas de manera estable, Señor. Una tranquila estabilidad, una suave o tal vez liviana tranquilidad, pero en tranquilidad, Señor. Podemos ver otros países que están devastados, Señor, y nuestra nación no está así aún, Señor. Y es por eso que clamamos a ti, primero agradeciéndote las cosas buenas que están en nuestra nación, las cosas que han ido bien, Señor, pero pidiéndote que intervengan las que están mal, Señor. Interviene sobre la corrupción que se está viendo, Señor. ¿Para qué? Para que se haga justicia, Señor. Tú eres un Dios de justicia, Señor. Y la gente de nuestro país está cansada de la corrupción, Señor. Te pedimos en favor de esto, Señor. Te pedimos que tú interfieras en la nación, Señor. Pon a los hombres idóneos en los lugares de responsabilidad para que ya no haya más corrupción y estos hombres terminen con la corrupción, Señor. Sean hijos tuyos o no, Señor, pon personas con valores que puedan transformar los sistemas corruptos de nuestra nación, la justicia corrupta de nuestra nación, Señor. Y saca a los corruptos, Señor, porque queremos vivir, porque pedimos por nuestras autoridades, Señor, las autoridades judiciales, Señor, en la Corte Suprema, el ministro de Justicia y todo el aparataje del Ministerio Público, Señor, y todo el aparataje de la justicia. También te pedimos por el poder legislativo, Señor, por las leyes, el Congreso, diputados, senadores, Señor. Y te pedimos también por el Ejecutivo. Sí, Señor. Para que haya una transformación de esa casa de gobierno, Señor. Que haya un hombre comprometido con tu justicia, Señor, y con los valores en favor de la población, no en contra, Señor. Y te pedimos conforme a que tú nos dijiste que oremos por nuestras autoridades, estos tres poderes que tenemos en esta nación, Señor, como en Timoteo. Orar por nuestras autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, Señor. Y hemos visto impiedad y deshonestidad, corrupción a más no poder, Señor.
Así que, Señor, te pedimos para que tú nos hagas vivir quieta y reposadamente, Señor, en toda piedad y honestidad, como tú lo ordenas por tu palabra, Señor, inspirando a Pablo, indicándole a Timoteo y para todos nosotros, Señor. Creemos que tu palabra es verdad en ese tiempo y para ahora. Y no nos cansamos de pedir, Señor, interviene en nuestra nación y coloca en los puestos de eminencia a aquellos que van a hacernos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, Señor. Te lo pedimos y te alabamos, creyendo que tú haces la intervención en el momento adecuado, en los tiempos correctos, Señor, porque solo tú conoces los corazones del ser humano, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano Miguel. Bien, como oraba mi hermano, Dios, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del reino, no estamos hablando de una religión, lo hemos dicho tantas veces acá. Entonces tendemos a asociar a Dios solamente con religiones, pero cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de una estructura muy distinta y es la que va a dominar en muy poco tiempo más. El tiempo para Dios, el tiempo es breve. Nosotros se nos ve tiempos largos. Muy pronto vendrá ese acontecimiento tan grande en que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Nosotros oramos por eso, como hijo de Dios, oramos por eso. Dios es un Dios de justicia, no de religiones, aunque el ser humano tiende a asociarlo así. Dios le gusta la justicia a través del Antiguo Testamento. Se ve que es un Dios de justicia, se preocupa de la viuda, del desamparado, de las pesas que no son correctas, de las balanzas, habla de eso, de todo lo que tiene que ver con la moral, con lo que tiene que ver con el trato, con el más débil en general. Dios es así, Dios está preocupado y se ocupa de todo eso. Dios quiere y va a intervenir y está interviniendo y va a intervenir sobre las naciones. Aún que no lo parezca, aunque pareciera que es lejano. La palabra nos advierte en estos tiempos, lo dijo de Dios, dice, le voy a dar autoridad sobre toda fuerza del enemigo. La iglesia tiene que entender que tiene autoridad y tiene que usar esa autoridad en los momentos de oración. Aquí Pablo le decía a Timoteo, le dice en Timoteo, 2 Timoteo 3, también debes saber esto, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿No le parece raro? Mire a su alrededor, mire las noticias, vea las redes sociales, vea todo esto que está ocurriendo. Tal cual como se predijo hace 2000 años atrás. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. ¿No le parece una radiografía de lo que estamos viendo en estos tiempos? Para eso está la iglesia. Esa es iniquidad, es el avance de las tinieblas. La iglesia está puesta para eso y lo hacemos primeramente con nuestras oraciones, cuando entendemos que tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Dice que el mundo entero está bajo el maligno y todo lo que acabo de decir es una manifestación de las obras del enemigo que actúa a través de los seres humanos que están lejos de Dios, aquellos que no quieren comprender ni entender y que se abanderan del bando de las tinieblas. Pero para eso están los hijos de luz, los cristianos, los renacidos, los que somos llamados a orar. Por eso tenemos que entender que tenemos autoridad y podemos cambiar las situaciones, no solo las personales, sino que las de nuestra familia, la de nuestro contorno, la de nuestros hijos, cuando oramos, cuando hacemos lo que estamos haciendo ahora, estos tiempos de oración, cuando usted escucha esa convocatoria que hacen en su congregación, cuando le estén llamando a usted, nosotros estamos orando, tal día vamos a orar, hermano, por favor, escuche lo que está diciendo el Espíritu en estos tiempos, únase a esas oraciones. Lo único que podría tal vez impedirlo es que usted tal vez esté delicado de salud y no pueda o que tenga que trabajar, pero si el Señor le ha brindado ese momento, no lo deje de lado. Son tiempos en que la iglesia debe estar orando, debe estar aferrándose al llamado a la oración, no dejar de orar. Lo enseñó el Señor Jesús sobre la necesidad
de orar siempre y no desmayar. Tal vez diga, no, es que no saco nada, y veo que la cosa sigue igual. No, a su tiempo el Señor, a Habacuc le pasaba exactamente lo mismo. ¿Hasta cuándo clamaré y tú no oirás? No se desanime, por favor, no se desanime. Júntese con otro. Usted, si ve que no están orando en su iglesia, en su congregación, empiece, hermano, mira, ¿te parecería si nos juntamos a orar hoy día, aunque sea por Zoom? Júntense ahora. Es tiempo que empecemos a tomar en serio lo que es la oración. No estudios de la oración, sino que orar de verdad. No tener temor cuando nos juntamos en grupo, que a lo mejor me van a hacer orar a mí. Bueno, hemos dicho acá, orar se aprende orando, pero el Señor nos ha dado esa herramienta para poder estar orando, asociarnos con Él, unirnos con Él, y lo logramos por medio de la oración. Así que tenemos que partir por lo menos por eso, mi hermano Miguel, y continuamos en lo que estamos conversando. Usted retome si quiere. Estamos hablando de realmente afecta cuando nosotros no tenemos comunión con el hermano, tenemos desaveniencia, va a afectar mi comunión con el Señor. Definitivamente la va a afectar, y yo no quiero eso. Yo creo que nadie quiere que nos afecte, ¿no, mi hermano? Amén, amén. Vamos a leer 2 textos que son clave. Yo creo que vamos a dar la lectura a los textos y vamos a andar dentro del tiempo, pero se los dejamos ahí para que mañana sigamos con esto. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Ya? Brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y Hebreos 4:26 al 27, el mismo libro, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, la palabra nos inquieta. Lo que está haciendo aquí es inquietarnos el escritor en Hebreos, diciendo, no, a ver, cuidado, porque vamos a tener serios problemas con nuestra relación con el Señor si brota una raíz de amargura. Fíjense que aquí se vuelve a ocupar la frase estorbar. ¿Por qué? Yo la verdad que en los primeros años no entendía qué estorbo, ya después fui entendiendo con el tiempo que es el estorbo de que nosotros somos hijos del Señor. El Espíritu Santo no entra ni sale. Lo hemos hablado ya con mi hermano Claudio aquí a cabalidad, pero es importante porque son temas teológicos, como decía mi hermano Claudio en el entretanto, son temas teológicos profundos que nosotros tratamos de ustedes llevárselo de una manera simple. El Espíritu Santo, desde que nosotros le aceptamos, vive aquí, dentro suyo, y de ahí en más, no sale. No es que usted entra a un lugar prohibido y él salió, no, él sigue ahí. No es que usted se va a dormir y el Espíritu sale a dormir a la cama de al lado, no, él sigue ahí. Dios en nosotros, por medio del Espíritu, sigue ahí. Entonces, el estorbo es porque ese Espíritu no quiere que nosotros nos broten raíces de amargura, no quiere que nosotros nos airemos con los hermanos, no quiere que le demos lugar al diablo. Entonces ese espíritu es el estorbo, es él el que nos va a decir, estamos orando al Señor, levantando nuestras súplicas, haciendo nuestras peticiones al Señor. Y dice, ¿por qué no recibo? Porque el espíritu constantemente va a estar diciendo, cambia, Miguel, cambia. ¿Por qué no pides perdón por lo que hiciste? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no perdonas a esa persona? Ese es el estorbo. El estorbo es que no puede haber una comunicación genuina con el Señor porque el Señor me va a estar pidiendo, a ver, ¿tú quieres que yo te responda conforme a la sanidad que necesitas? ¿Quieres que te responda conforme a la necesidad de tu hijo? Pero mira cómo trata a tu esposo, mira cómo trata a tu vecino, a tu esposa, mira cómo trata a tu prójimo, al hermano de la iglesia. Ese es el detalle. Entonces, en el libro de Hebreos el Señor nos está diciendo, no hagan esto, no, yo quisiera que no se iraran, ya, para que no le den lugar al diablo. Ojalá no broten raíz de amargura de ustedes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a estorbarles, les va a estorbar en su relación con el Señor. Parte diciendo, deje de alcanzar la gracia de Dios, finalmente es que estorba mi relación con Cristo, la gracia es Cristo. Entonces, es importante entender esto, mi hermano. Así es. Cuando decimos somos hijos de Dios, dice, no podemos andar por la vida diciendo, sí, soy hijo de Dios y tengo problemas con las personas y no perdono, va a afectar, creyendo que no va a afectar. Uno dice, no, si no pasa nada, que no veo que afecte. Pero en la esfera invisible sí afecta. En el ámbito espiritual que no estamos viendo sí afecta. Algo está ocurriendo ahí del momento en que
que yo no tengo una buena relación, no lo perdono y no me libero de eso y no perdono a otro para tener una comunión con el Señor, primero afecta mi comunión con el Señor, y en el ámbito más que no puedo ver, sí va a estar afectando. Sí, incluso puede afectar a una congregación completa. Bien, vamos a estar orando, mi hermano. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos has dado, de estar en tu presencia, de poder considerar tu palabra, que nos refleja y nos advierte cómo conducirnos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, nos corrige, nos exhorta, no solo nos alienta, sino que nos advierte. Señor, el deseo de cada uno de tus hijos, así como el mío, del hermano Miguel, es que nada afecte nuestra relación contigo, Señor. Que nuestra comunión pueda estar siempre limpia, cristalina, Señor. Nada, no queremos albergar nada, Señor. Ayúdanos. Hay momentos en que a veces no es tan fácil, Señor. Las ofensas han sido demasiado grandes, Señor, así como nosotros también hemos ofendido a otros. Pero ayúdanos a liberarnos de eso, Señor. Ayúdanos a perdonar a aquellos, Señor, que nos han dañado, Señor. Tal vez nos han dañado por años, por tiempo largo, Señor. Y eso ha creado en nosotros raíces de amargura. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, no queremos ofenderte. Eres tan sensible tú, Señor, como decía mi hermano. Tu presencia en nosotros, Espíritu Santo, queremos que esté cristalina, así como siempre tenemos nuestra relación con el Hijo, con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, confiamos en ti, Señor. En ti estamos, Señor. Gracias, papá, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir en el próximo programa. Quedaron varias cosas pendientes que hay que retomarlas. Y recuerde, no importa las circunstancias por las cuales pueda estar pasando, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos, mi hermano Miguel. Para bendecir. Para bendecir.